¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13:45. Abrimos ya Atlántico Noticias, edición de martes 13 de abril. Y hoy arrancamos mirando a Estados Unidos porque cunde la preocupación en Minneapolis. La muerte de un chico negro después de un disparo de la policía ha vuelto a provocar graves disturbios en las calles. Esto ha ocurrido a pocos metros de donde se juzga al policía Derek Chauvin, acusado de matar a George Floyd. El joven fallecido fue detenido el domingo por una infracción de tráfico y todo desembocó en un tiro mortal. Iba desarmado y la policía que lo iba a detener asegura que se confundió de arma y que usó su pistola en lugar de la taser eléctrica. No ha ocurrido en un lugar cualquiera, ha sido en Minneapolis. Esto aumenta la tensión, si cabe, entre la población afroamericana de esa zona desde el domingo. Hay disturbios graves, enfrentamientos con la policía por las formas de actuar, de nuevo denuncias de agresiones a las minorías. Sí, Marta, como bien dices, Minneapolis se convierte de nuevo en foco, en epicentro de debate por la brutalidad policial contra las minorías afroamericanas. En estas manifestaciones vemos saqueos, también como los manifestantes arrojan piedras contra la policía y mientras la policía tiene una respuesta también violenta con bombas lacrimógenas y balas de goma para disuadir a la multitud. Les contaremos toda la actualidad en cuanto a la pandemia. En Reino Unido, por ejemplo, sigue la vacunación a todo ritmo. Vacunan además a la población con las 3 vacunas aprobadas por su regulador, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Y esto les permite conseguir controlar la expansión del virus. Han comenzado ya la desescalada con mucho ambiente, por ejemplo, en los pubs, aunque fuera en los exteriores, y en las tiendas que llevaban cerradas muchas semanas. Y hay casi 200 turistas holandeses pasando 8 días de vacaciones aislados, eso sí, dentro de un hotel de lujo en una isla griega. Forman parte de un experimento que ha hecho una compañía griega. Quieren determinar si el turismo durante la pandemia de coronavirus es viable. Y mientras aumentan los casos positivos en la India, que ya supera a día de hoy a Brasil como la segunda región más afectada de todo el mundo. 13,5 millones de casos acumulados. Siguen, mientras tanto, con su objetivo de tener vacunados nada menos que a 300 millones de personas a finales de julio. Y 272 millones de personas migraron en el año 2019, son datos de Naciones Unidas, huyendo de violencia, de pobreza, de guerras. Y hoy queremos analizar este fenómeno que ha aumentado además en los últimos años. Miguel Vega. En 2019, 1 de cada 30 personas en el mundo abandonaron su país en busca de un futuro mejor, según el informe de Naciones Unidas. Es decir, se convirtieron en migrantes. La mayor parte se desplazaron de manera segura y legal, pero según este organismo, más de 60.000 personas han perdido la vida en los últimos 20 años en las denominadas rutas peligrosas, entre las que está las Islas Canarias. El fenómeno migratorio no ha parado de crecer en los últimos 25 años. La migración aumentó en más de 100 millones de personas. El país con mayor recepción de migrantes sigue siendo Estados Unidos. Pues precisamente de migración aquí en Canarias vamos a hablar también hoy con el fotoperiodista Javier Baulús, un profesional comprometido con la defensa de los derechos humanos. Es premio Pulitzer de fotografía con un nuevo proyecto, un libro sobre la crisis migratoria que se está viviendo aquí en Canarias. Se llama La Ruta Canaria, un documento gráfico de estos últimos 6 meses. Más noticias que tenemos hoy, por ejemplo, la enorme polémica que hay en Japón tras la decisión del gobierno de verter agua contaminada de la estación nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Una decisión que provoca protestas en las calles de países cercanos como China o Corea del Sur. Sus gobiernos también están mostrándose muy preocupados por las consecuencias. Y en San Petersburgo se ha producido este enorme incendio, ha sido en un centro de negocios, un fuego muy grave que se extendió rápidamente por un área de más de 10.000 metros cuadrados. El edificio quedó completamente envuelto por el fuego, ha habido un muerto y otros 2 heridos. Y esto ha ocurrido en Colombia, en Barranquilla. La lluvia ha provocado una situación como la que ven, un río bajando con enorme fuerza y arrastrando toneladas de basura. La situación de auténtica emergencia para toda esta zona. Bueno, vamos a comenzar, lo hacemos hoy en Madrid porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación y, entre otras cuestiones, ha hablado de los fondos que el Gobierno de España quiere destinar, Silvia Mascareño, Madrid, para combatir la crisis derivada de la pandemia, ¿verdad?
Sí, la mayoría de esos fondos llegarán de Bruselas, pero para eso el Gobierno debe remitir antes de finales de este mes a la Unión Europea el Plan de Recuperación y Resiliencia, un plan cuyas líneas generales ha presentado hoy Pedro Sánchez aquí en el Palacio de la Moncloa, líneas generales que pasan por un paquete de reformas y un paquete de inversiones. Entre las inversiones más destacadas, 13.000 millones de euros para movilidad sostenible, 6.800 millones de euros para rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes o incluso 3.600 millones de euros para el sector turístico. Dice Pedro Sánchez que es una oportunidad histórica para nuestro país. El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y por tanto quiero ser muy claro. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. También apuntaba Sánchez que la recuperación económica va directamente ligada con el ritmo de la vacunación. Canarias ya tiene prácticamente listos 2 grandes centros de vacunación para dar ritmo a la administración de dosis. En Tenerife va a ser el recinto ferial, uno de los principales centros de vacunación en esa isla. Y en Gran Canaria, Infecar también va a estar operativo a diario desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Van a llegar en nada las nuevas dosis de la nueva vacuna, 6.000 en concreto, de la de Janssen. Y mientras Fernando Simón ha dicho que confía en que el buen ritmo de vacunación sirva para amortiguar el ascenso de esta cuarta ola en la que parece ya está inmersa buena parte del país. Con la eficacia de las vacunas que estamos utilizando y la progresión de la vacunación, cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes, de personas no susceptibles, y por lo tanto cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas. Eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Y de hecho la evolución que estamos observando es ascendente. Bueno, a punto de administrarse esa nueva vacuna, y hay una noticia de última hora que veremos en qué se traduce, porque ya hay muchos medios publicando, medios norteamericanos, que los Centros de Control de Enfermedades están recomendando que Estados Unidos suspenda el uso de la vacuna de la COVID y Johnson & Johnson, por tanto la de Janssen, hasta que se aclaren unos casos, 6 en concreto, de coágulos graves detectados en personas que fueron vacunadas con este preparado en concreto. Y en Reino Unido se sigue vacunando a todo ritmo con las 3 vacunas que de momento están aprobadas allí, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, y esto les ha permitido controlar la expansión del virus y comenzar su esperada desescalada. Más de 32 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, es decir, toda la población mayor de 50 años. Reino Unido espera alcanzar la inmunidad de rebaño en las próximas semanas. El gobierno de Boris Johnson espera tener vacunada a toda la población adulta antes del 31 de julio y para ello hoy ha comenzado a inocular la tercera vacuna aprobada por su regulador, la fórmula de Moderna. En la última jornada, el país notifica 3.500 contagios y 13 fallecidos por la COVID-19, cifras que demuestran que han conseguido controlar la expansión del virus. El programa de vacunación ha ayudado, pero la mayor parte del trabajo para reducir la enfermedad se ha realizado mediante el bloqueo. Así que a medida que desbloqueemos, el resultado será inevitablemente que veremos más infecciones, más hospitalizaciones y muertes. Por eso los británicos han dado un paso más a la normalidad. Reabren los gimnasios, piscinas, restaurantes y peluquerías. Negocios que han estado casi 3 meses con la persiana bajada. Es el primer paso de la desescalada que culminará el 21 de junio. Antes, el 17 de mayo, se reanudarán los viajes internacionales. Y fíjense que en Australia están muy preocupados porque han registrado un fallecido, su primer fallecido por coronavirus del año. Un hombre de 80 años que contrajo el virus en el extranjero, por tanto son 910 las muertes, pero en total durante todo este año por ese motivo. El país además ha informado de un segundo diagnóstico de coagulación en sangre después de recibir un paciente la vacuna de AstraZeneca. Aún así, las autoridades no cancelan su plan de vacunación que tiene como objetivo inocular a casi 26 millones de personas ahí este año. Y en China continúan el proceso de inmunización a la población. La semana pasada duplicaron, ya si era posible, la velocidad, 7 millones de dosis al día están poniendo. Los expertos siguen recomendando, eso sí, no bajar la guardia a pesar de que uno haya recibido la vacuna.
Funcionarios de la Comisión de Salud de China también han declarado que el país continúa mejorando la campaña de vacunación para los grupos destinatarios en regiones clave y que la vacunación obligatoria, que apareció en pocas regiones, debe ser rectificada. Respecto a la reciente reaparición de contagios en la ciudad fronteriza de Ruili, en la provincia de Yunnan, un experto ha instado a la población a permanecer alerta. En primer lugar, debemos tener en mente que la situación sigue siendo seria por todo el mundo, de manera que la gente no debería bajar la guardia. En segundo lugar, que las medidas para prevenir y controlar el virus han de ser fortalecidas y que la gente necesita mantener la distancia social y asegurarse de que se lava las manos en su vida diaria. Las autoridades sanitarias de China han comunicado que en la parte continental del país ya se han administrado 160 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a fecha del 10 de abril, ocupando así el segundo puesto en el ranking mundial. Y cientos de personas se congregaron en el centro de Roma, están protestando de nuevo por el cierre de la hostelería por la pandemia. Una manifestación que además fue muy tensa, no tenía autorización y fue contenida por la policía. La policía tuvo que intervenir en esta tensa manifestación en Roma, donde cientos de personas se congregaron para protestar por el cierre de la hostelería a causa de la pandemia. Aproximadamente 500.000 de manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza San Silvestro con la intención de llegar a la Plaza de Montecitorio, donde se encuentra la sede de la Cámara de los Diputados y el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo. Sin embargo, un cordón policial con antidisturbios lo impidió, ya que la protesta no contaba con la autorización de la delegación del gobierno. La manifestación, que fue convocada por el colectivo Yo Abro, también contó con la participación de militantes del grupo neofascista Casa Pound, entre ellos Luca Marsella, concejal en el ayuntamiento de la capital y que se encaró contra los agentes con la mascarilla bajada, alegando su derecho a protestar. En estos momentos, la mayoría de las regiones italianas se encuentran en nivel medio de alerta, que establece el cierre de bares y restaurantes todos los días de la semana, con la posibilidad de ofrecer a domicilio hasta el toque de queda a las 10 horas, aunque muchos están optando por no abrir. Bueno, y después de 5 meses, nada menos, de educación a distancia, los alumnos de secundaria de Grecia han podido volver a clase. Van a hacerlo, eso sí, solo 2 veces por semana. Los alumnos van a tener que presentar una prueba negativa que pueden hacerse ellos mismos en casa. Esto plantea evidentemente dudas sobre si la tasa de positivos muy baja es real. Los alumnos de los 3 últimos cursos de secundaria griegos volvieron a las aulas en un segundo intento por retomar la educación presencial tras más de 5 meses de confinamiento parcial en el país. El timbre sonó en todos los liceos a las 8:15 de la mañana y dio la bienvenida a los jóvenes que esperaron en fila para mostrar el certificado que da fe de que el test casero de COVID que han realizado en las últimas 24 horas es negativo. Alumnos y profesores tienen prioridad para obtener una prueba de diagnóstico rápida y gratuita en las farmacias, pues deben presentar el certificado negativo cada lunes y jueves para poder ir a clase. Sin embargo, hay dudas tanto sobre la efectividad de los test, que pueden presentar falsos negativos, como por la imposibilidad de comprobar si un alumno dice la verdad sobre el resultado, pues rellenan e imprimen ellos mismos los certificados. Según varios medios, la tasa de positividad entre los alumnos que han realizado una prueba es solo del 0,27%, con 98.965 negativos y 236 positivos. Una cifra extremadamente baja en comparación con el 5,95% de positividad a nivel nacional que Grecia registró el domingo tras analizar 28.887 pruebas PCR y de antígenos. Bueno, pues Grecia depende además en gran medida del turismo y está buscando nuevas fórmulas para impulsar la visita de turistas después de este año tan devastador para ese país también, para núcleos turísticos como las islas griegas. En Rodas, ahora pues hay 200 turistas holandeses que están en un programa piloto de apertura de la temporada turística. Este grupo va a estar 8 días encerrados en este hotel, previa PCR, que luego tienen que volver a realizarse de regreso a su país. Durante este tiempo van a poder moverse libremente por el complejo. Eso sí, no pueden de momento salir al exterior ni disfrutar de las playas, por ejemplo, de esa isla. Bueno, y también estamos pendientes de Alemania porque Angela Merkel, la canciller, acaba de anunciar que están estudiando imponer el toque de queda nocturno por los casos al alza que se están viviendo en ese país. El objetivo es que todas las regiones alemanas no superen los 100 casos por
cada 100.000 habitantes en 7 días. Además, el Gobierno acaba de aprobar una ley en el Consejo de Ministros para limitar la capacidad de actuación de los Estados federados. Impondrá a las regiones con mayor incidencia restricciones como la limitación de contactos interpersonales y los cierres de actividad económica discrecionales por el Gobierno. Alemania notifica en la última jornada 12.000 infecciones y 300 fallecidos. Bueno, complicada está la situación. Vamos a irnos allí hasta Berlín en concreto. Reside desde hace tiempo allí una fotógrafa canaria, Araceli Martín. Y ya nos acompaña. Araceli, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación en Berlín? Que va además siendo muy cambiante, ¿verdad? Depende de cada día. En cualquier caso, preocupante, ¿no? Preocupante, y sí, cada día escuchamos cosas diferentes. En los colegios, en las tiendas, cada día no se ponen de acuerdo. Ayer había una reunión donde se suponía que iban a haber unas nuevas normas, pero tampoco llegaron a ningún acuerdo. Estamos esperando a ver hoy qué pasa entre hoy y mañana para las tiendas y para los colegios. Claro, porque es una situación muy dura que además van acumulando. Berlín es una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de vida, de arte. Hace ya muchísimos meses que eso no es así. Eso se nota en la población, que lo lleva cada vez peor, ¿verdad? Sí, sí se nota las calles vacías, los centros culturales, no hay exposiciones, no hay nada, no hay música, todo cerrado. Las tiendas ya se ve por las calles con carteles de se traspasa o se vende, que eso no lo habíamos visto, yo no lo había visto nunca aquí en Berlín, y sí que se nota ahí, es triste verlo. Sobre todo también porque son un perfil de población que le gusta mucho también viajar al margen de toda la vida cultural que solía haber en esa ciudad y que ahora pues se ven en la imposibilidad de hacerlo después de un invierno que ha sido particularmente duro y gris, ¿verdad? Y esto está teniendo también repercusiones de todo tipo, incluso personales, psicológicas, ¿no? Sí, eso escuchamos en la radio. Es verdad, el invierno aquí es duro, es largo, es muy oscuro y frío. Y entre eso y el corona, pues sí se escucha en la radio sobre depresiones y sobre depresiones en niños y en jóvenes, que eso tampoco lo había escuchado nunca. Efectivamente, los niños y los jóvenes que se están llevando también la peor parte, en particular en lo que tiene que ver con su día a día. Veíamos que en Grecia han vuelto los chicos de secundaria a clase. Ahí también en Alemania llevan tiempo pues estando en casa con educación a distancia, y ahora se da la circunstancia en Berlín de que tienen que pues aportar una prueba PCR. ¿Cómo es el proceso? Sí, dicen que hay que hacerlo 2 veces a la semana por niño, y la semana pasada decían que lo debían de pagar cada padre. Ahora creo que las escuelas ya lo suministran a los niños, pero también he estado escuchando hoy que los niños mismos están falsificando esos test para poder entrar a los centros comerciales o a las escuelas. Pero sí, pues una situación muy 2 complicada veces a la semana. Que se da en particular sí, de tener que presentar 2 veces a la semana, nada menos, Araceli, pues un test PCR para poder ir a clase, nada menos. Bueno, estamos muy pendientes de lo que ocurra en Alemania, un lugar que además pues su mejoría redunda directamente en la mejoría de Canarias, si pudieran alguna vez volver a viajar. Araceli Martín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, es lo que nos cuentan desde Europa. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Pues siguen las complicaciones. En Colombia, por ejemplo, siguen las restricciones, incluidos los desplazamientos, pero la situación parece que no se da en el transporte público. Así han compartido muchos usuarios del metro, de las guaguas, pues la situación que se vive diariamente en las estaciones, completamente llenas. Es imposible, literalmente, guardar la distancia de seguridad. Y esto es Panamá, allí están en alerta porque las autoridades han detectado ya 15 casos de 4 variantes más de COVID, que son más contagiosas, la sudafricana, el Brasil, la de Reino Unido y la de California, todas se dan ya ahí en Panamá. Aún así, el 87% de los contagiados se van recuperando. Ahora allí están obligando a los viajeros que procedan del sur del continente a aportar una PCR negativa antes de viajar y realizarse otra a la llegada al país y estar además días de cuarentena. Preocupa también lo que ocurre en Venezuela. La ONG Médicos Unidos de Venezuela ha denunciado que 12 sanitarios han fallecido por COVID en solo 3 días. Eleva a casi 470 los sanitarios que han perdido la vida desde el comienzo de la pandemia. Y dicen que este sector es el que registra una mayor mortalidad cumpliendo su deber. Según las cifras gubernamentales, el 90% de los 175.000 contagiados habría superado el coronavirus.
Y los casos aumentan en la India. De hecho, ya supera ese país a Brasil como segunda región más afectada del mundo, más de 13,5 millones de casos. Sin embargo, siguen con un objetivo ambicioso, tener vacunados a 300 millones de personas a finales de julio. La India superó este lunes a Brasil como la segunda nación más afectada por el coronavirus, con más de 13,5 millones de casos acumulados. De acuerdo con el Ministerio de Salud indio, en las últimas 24 horas, el país confirmó más de 168,000 nuevos casos, el dato más alto desde el comienzo de la pandemia. El país suma más de 13,5 millones de casos, el total de infecciones más alto detrás de Estados Unidos y Brasil. El número de muertes en la última jornada fue de 904, llevando el total de fallecidos a 170,179 en poco más de un año a causa de la COVID-19. Esta vez, la India ha confiado en que su campaña de vacunación, que intenta inmunizar a la población vulnerable de mayores de 45 años, servirá para proteger a la mayor cantidad de personas de la letalidad de la enfermedad. El sábado alcanzó un primer hito con la administración de más de 100 millones de dosis en 85 días de vacunación, tras varias iniciativas del gobierno por engrosar los números en el menor tiempo posible. Las autoridades indias siguen, sin embargo, ante el reto de alcanzar su propia meta de cubrir a 300 millones de personas para el mes de julio. Bueno, miremos a Estados Unidos. Hay máxima tensión en Minneapolis, en Minnesota. Un joven negro recibió un tiro letal cuando iba a ser arrestado. Tenía una orden pendiente. Según la policía, la gente que le disparó confundió las pistolas a la hora de utilizar las armas, algo que ha reavivado la tensión, en particular en esa ciudad de Minneapolis. Sí, Marta, nueva oleada de protestas en Minneapolis, como bien dices, tras la muerte de un joven ciudadano negro, tras el disparo de un agente de policía que califican de un fallo humano. Pero estas explicaciones no le valen a la gente para no salir a la calle a protestar. Unas protestas llenas de violencia, disturbios. También han saqueado supermercados y arrojado piedras contra la policía de Brooklyn Center. Una policía que ha respondido también con más violencia, con bombas lacrimógenas y balas de goma para disuadir a la multitud. También en la ciudad de Minneapolis se ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda para evitar más disturbios en la noche de este martes. Si les parece, vamos a ver qué fue lo que sucedió con el joven fallecido Daunte Wright. Son los gritos de una policía. Advierte, utilizará la pistola eléctrica más conocida como Taser, pero al parecer la gente se confunde de arma. Un posible error que acabó con la vida de Daunte Wright. Herido, condujo hasta que estrelló su coche pocas calles más allá. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. Su madre, desolada, relata cómo habló con su hijo por última vez. Escuché que el policía se acercaba a la ventana y decía, deje el teléfono y salga del vehículo. Y Daunte dijo, ¿por qué? Y él le responde, te lo explicaremos cuando salgas del coche. Como un minuto después llamé y su novia respondió. Ella era la pasajera del vehículo y dijo que le habían disparado. Wright solo tenía 20 años, iba desarmado y su pérdida ha reavivado la tensión. Crispación entre la comunidad afroamericana, una población que no se siente protegida sino perseguida por un cuerpo policial cuyas formas se ponen en tela de juicio. Por ello la ciudad de Minneapolis entra en estado de emergencia. También toque de queda ante los disturbios previstos para este martes. Pues precisamente por todo lo que ocurre ahí en esa ciudad, la defensa del policía o ex policía ya Derek Chauvin está solicitando que se aísle al jurado del juicio por la muerte de George Floyd, que se está celebrando muy cerca de donde se han producido esos disturbios, pero el juez lo ha rechazado de momento. Los miembros del jurado no se van a aislar, como estaba previsto, hasta el lunes, que es cuando comienzan los argumentos finales. Para que el ex policía sea condenado, los 12 miembros del jurado deben alcanzar un veredicto unánime, al menos en alguno de los cargos de los que se le acusa. La seguridad en la frontera es prioridad para la Casa Blanca. La estrategia que llevan a cabo, sin embargo, causa preocupación y rechazo también en los grupos a favor de los derechos humanos de los migrantes. Nos lo cuenta Jorge Agobián, de Voz de América.
La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca. México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes. Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada. El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras. El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje. Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados. Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas. La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, y en Texas las autoridades están investigando las denuncias por supuesto maltrato y negligencia en el trato en uno de los centros para menores no acompañados. El gobernador de Texas, de hecho, ha pedido a la Casa Blanca que cierre el lugar directamente. La cifra de niños bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios del gobierno norteamericano está superando esta semana los 16.000. La crisis migratoria en todo el mundo crece en los últimos años. Fíjese que los datos de 2019 dicen que 1 de cada 30 personas migraron de su país huyendo de la violencia o la pobreza. Según Naciones Unidas, este fenómeno va a aumentar debido ahora a la crisis sanitaria y económica. La guerra, la pobreza y los conflictos civiles obligan cada año a miles de personas a migrar en busca de mayor seguridad y un futuro más esperanzador. A ello ahora se suma la crisis de la COVID-19 que ha destruido a millones de empleos en todo el mundo. Según Naciones Unidas, en 2019 en el mundo migraron más de 272 millones de personas, es decir, un 3,5% de la población mundial. En tan solo 25 años, la migración pasó en 1995 de 174 millones a 2019 a más de 272 millones de personas, es decir, que cerca de 100 millones más abandonaron y se convirtieron en migrantes, una tendencia que según las ONGs seguirá aumentando en los próximos años. This is particularly true for millions of people on the move, such as refugees and internally displaced persons who are forced to flee their homes from violence or disaster, or migrants in precarious situations. De ellos, según este organismo, 3/4 partes eran personas de entre 20 a 64 años y 1/3 de los migrantes de todo el mundo proceden de tan solo 10 países. En 2019, sobre todo de la India, salieron más de 17,5 millones de personas. De México, cerca de 12 millones de migrantes y de China, cerca de 11 millones de personas comenzaron a emigrar. ¿Y cuáles son los estados que asumieron el mayor número de estos migrantes? A la cabeza está Estados Unidos con más de 50 millones de personas, Alemania con 13 y Arabia Saudí también con 13 millones de personas. España se sitúa en el 10º puesto con mayor recesión de migrantes, 6 millones de personas según las cifras del Ministerio en 2019. De hecho, en 2020 registramos la cifra más alta de llegada por mar de los últimos 20 años. Y aquí en Canarias pues continúa la llegada de pateras. En la tarde de ayer llegaron 2 de hecho, la primera a Gran Canaria. 29 personas habían salido de Dakhla hacía 4 días y pudieron ser rescatados a unos 160 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria. 5 horas después llegaron al puerto de Arguineguín, todos de origen subsahariano en buen estado de salud.
Esta otra embarcación llegó también a Fuerteventura, los localizaron a 13 millas del faro de la Entallada y a bordo 58 personas, entre ellos 6 mujeres, también niños, 2, todos en aparente buen estado de salud. Y también seguimos atentos de la evolución del estado de salud de esas personas que fueron trasladadas desde El Hierro hasta centros hospitalarios de Tenerife. De los 16 migrantes que están hospitalizados, 2 están en estado grave. Y el otro punto informativo del día, pues en el Centro de Migrantes de las Raíces, donde esta mañana el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, se reunió con miembros de la ONG que gestiona este recurso. En el último año y medio han llegado 29.000 personas, quedan 4.700 aproximadamente en manos del Ministerio de Migraciones y unos 2.000 menores en manos del Gobierno de Canarias, adicionales a los que ya teníamos antes de esta crisis migratoria. Por tanto, han salido 23.000 personas de Canarias, o han sido devueltos a sus países de origen, o han sido derivados a recursos de península, o han salido por sus propios medios. Bueno, pues vamos a seguir hablando de migración en este contexto tan particular que vivimos aquí en Canarias, y lo vamos a hacer con una persona que conoce bien este fenómeno porque lo ha contado al mundo a través de sus fotografías a lo largo, además, de las últimas décadas en muchos puntos del mundo, no solo en Canarias. Javier Baulús es fotógrafo, periodista comprometido con la defensa de los derechos humanos, ha recibido de hecho el premio Pulitzer y su nuevo proyecto lo tiene aquí, en Canarias, además desde hace meses. La nueva crisis migratoria que se vive aquí ha hecho que se haya tenido que quedar 6 meses cuando llegó para una semana. Ha vivido todas las fases de esta nueva situación que ha dejado estancados en estos llamados centros de acogida temporal a miles de personas en las islas. Ahora el fruto de este trabajo es un libro que va a publicarse gracias a la colaboración del que quiera a través de crowdfunding. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy a Javier Baulús. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. La premisa de este nuevo trabajo son 180 días documentando lo que denominas la ruta canaria de migrantes y refugiados, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que llevo haciendo estos últimos 6 meses aquí en Canarias. En cualquier momento me tengo que empadronar ya. Efectivamente, porque ya decíamos, Javier, que en principio habías venido para estar pues unos días después de que llegaran esas noticias de la acumulación de personas en el muelle de Arguineguín, pero lo que te encontraste te hizo quedarte. ¿Por qué decidiste quedarte todos estos meses y luego al final ha salido este trabajo? Pues llegué a cambiar el billete 7 veces y al final ya lo dejé, porque realmente esto es una historia en proceso continuo, con cambios, va pasando de todo en distintas fases y bueno, yo llevo 25 años cubriendo migración y creo que era necesario pues documentar todo esto, informar de lo que está pasando, ¿no? y sobre todo para que luego, bueno, pues el libro que estamos intentando publicar es un poco pues que quede como un documento gráfico y también escrito de que esto sucedió, porque las palabras se las lleva el viento y yo creo que nadie pueda decir que no ha pasado todo esto que está pasando, que realmente es y que cuenta la fuerza de las fotografías de Javier Baulús que estamos viendo. Algunas de las que están poniéndose mientras hablamos, Javier, son las que van a estar en ese libro, en el que pueden, bueno, contribuir si quieren, porque ha habido muchas contribuciones, pero todavía está en proceso ese proceso de crowdfunding en la página de Vercamio, así que quien quiera puede colaborar en este trabajo que no le ha sido fácil a Javier Baulús, porque parece que ha tenido muchas más dificultades de las que a priori pudo pensar, ¿no? Bueno, no ha sido fácil para mí y para el resto de los compañeros periodistas que nos encontramos con un muro de oscurantismo medieval impropio de una democracia donde los periodistas no tenemos acceso prácticamente a nada, ¿no? Recordemos que en el muelle de Arguineguín, cuando llegó a haber 2.700 personas en 3.000 metros cuadrados, nos era impedida la entrada, incluso fotografiar los desembarcos de manera que se viera que eran personas, no bultos a lo lejos, y bueno, y seguimos sin poder entrar en ninguno de los centros de los campos de concentración de migrantes con derecho a paseo que conforman estas islas cárcel, que es lo que son ahora mismo, con un foso de agua de miles de
kilómetros y siempre tenemos problemas para todo, ¿no? Efectivamente. Entonces sí, está siendo complicado. Efectivamente, ha insistido Javier Baulús en ese asunto, el de que Canarias al final se ha convertido en una cárcel, que es precisamente lo que pidió que no se convirtiera a día de hoy. No hay fecha para que estas personas que están acogidas en esos centros de acogida temporal pues puedan salir hacia sus destinos, y eso que insisten estas personas en que muchos de ellos tienen, por ejemplo, familias que los esperan en Europa o en la península y no se les permite viajar, ¿no? Sí, además de manera ilegal, porque la ley dice si tienen documento como un pasaporte pueden viajar a la península y el resto de Europa incluso. Pero de facto pues la policía impide que todas estas personas puedan viajar. No lo digo yo solo, que lo he comprobado in situ, sino también el Defensor del Pueblo y un montón de organizaciones de derechos humanos. Pero bueno, esa es una de las decenas de violaciones de derechos que están sucediendo en estos 6 meses que llevo aquí, pues desde que los posibles refugiados no tengan derecho, no tengan acceso real a pedir asilo. Por ejemplo, de 4.000 malienses que han llegado a las islas, solo han pedido oficialmente, según las cifras oficiales, 189, lo cual significa pues que deben ser tontos los malienses, porque la solicitud de asilo viniendo de un país en guerra les garantiza de momento que no pueden ser deportados, ¿no? Eso, aparte del incumplimiento de las 72 horas legales. Una situación que se refleja, Javier, en ese libro. Tenemos algún problema, se entrecorta un poquito el sonido, pero hemos oído perfectamente pues de lo que va este documento gráfico que será este libro, La Ruta Canaria, en la que pueden participar, si quieren, en la plataforma de crowdfunding de Berkami para colaborar en este nuevo trabajo de Javier Baulús, al que agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar ahora de una preocupación muy seria que tienen cerca de Japón. Allí han tomado la decisión de tirar el agua contaminada que se conservaba de la estación de Fukushima al Océano Pacífico. Y esto ha provocado, evidentemente, protestas en países cercanos como China, en Corea del Sur. Sus gobiernos están muy preocupados, evidentemente. El accidente de la planta nuclear es uno de los más graves de la historia. Se fugó gran cantidad de material radiactivo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. De producirse ese vertido, podría tener consecuencias gravísimas en el medio marino, la seguridad alimentaria, la salud humana, además en todo el mundo. Y estas son las consecuencias de las lluvias de las últimas horas en Barranquilla, en Colombia. Ahí no se ve nada de agua en ese río, es solo un río de basura, cubre completamente el arroyo mientras se desplaza. Esto está provocando una situación de emergencia a los vecinos de la zona, que denuncian pues esos vertidos ilegales, estos residuos a estos canales, en lugar de ponerlos en las zonas adecuadas, y luego cuando llueve pasa esto. En Barranquilla se recogen cerca de 2.000 toneladas de basura en estos arroyos. Y fíjense lo que ha ocurrido en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Un enorme incendio de nivel 5, era un centro de negocios. El fuego se extendió por toda esta área de más de 10.000 metros cuadrados, completamente envuelto por el fuego el edificio. 40 personas tuvieron que ser desalojadas, una persona falleció y otras 2 están heridas. La investigación dice que el edificio incumplía alguna normativa de seguridad contra incendio, mal funcionamiento del sistema automático de extinción, de las alarmas, incluso de la extracción de humo. Les contamos una tragedia medioambiental en Kenia. Se han localizado en un lago en el Magadi a decenas de flamencos sin vida. Guías turísticos locales dicen que pudieron morir electrocutados por las líneas eléctricas que dan energía a una fábrica de químicos. Un cableado que no tiene iluminación específica para que las aves puedan sortear los cables. Están llegando cantidad de flamencos que migran desde el lago Nakuru por la contaminación en el agua. Y se están conmemorando estos días en Rusia el 60 aniversario de un hecho histórico. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que vio la Tierra desde el espacio, y se acaban de cumplir esas 6 décadas de la hazaña que abrió la carrera espacial, que luego Estados Unidos rentabilizó mucho más con la llegada
a la Luna en 1969. Estos días en Rusia se realizan múltiples homenajes. Gagarin hizo ese vuelo de 1 hora 48 minutos a bordo de la nave Vostok 1 fuera de la atmósfera terrestre y se convirtió en el primer cosmonauta de la historia. Bueno, ya les decíamos que había que esperar qué repercusiones podía tener la recomendación de la CDC sobre la vacuna de Janssen. Parece que Estados Unidos ha suspendido directamente de momento la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson por esos casos de trombosis que se han registrado de 6 personas entre 7 millones de vacunados. La agencia reguladora norteamericana analiza su posible vinculación, así que seguimos atentos a cualquier novedad y las repercusiones que tenga la decisión del gobierno norteamericano en una vacuna que se va a empezar a administrar aquí en España mañana a priori. Vamos a despedirnos ya nosotros y lo hacemos con música porque en 1973, un día como hoy, se publicó un disco llamado Catch a Fire. Es el quinto disco de estudio de Bob Marley and the Wailers, el primero que consiguió repercusión mundial. Lanzó la banda al estrellato y a su líder, a Bob Marley, pues se convirtió en una auténtica estrella. Con Bob Marley and the Wailers nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias 1 en nada. Hasta mañana.